Hola, buenas tardes. Si estás viendo este vídeo es porque me has compartido en tus historias y te doy las gracias por ello, te agradezco el apoyo y nada, sin más preámbulos te voy a contar la empresa que da o daba, porque casualmente de ayer a hoy ha subido un 3-4% y daba un 13 y pico por ciento de dividendos, pero ahora el precio que acabo de mirar ahora mismo creo que está en torno a un 12,8%, que no está nada mal. La empresa es Arbor Realty Trust, es ABR el ticker si no recuerdo mal, si quieres buscarlo, y es un rate hipotecario, lo que en inglés se conoce como un mortgage rate. Este rate es o está en un sector no muy agraciado, no muy seguido por los inversores, porque es un sector muy arriesgado, tiene mucho riesgo. Nosotros sabemos el sector de las hipotecas, de los préstamos, etcétera, por el tema de los impagos y demás. Es un sector que no ha dado de media un gran retorno los últimos años. Por ejemplo, los últimos 10 años creo que ha dado en torno de media a un 2% nada más. Sin embargo, Arbor Realty ha dado más de un 10% entre dividendos y lo que es la cotización. Ha dado un rendimiento, una rentabilidad superior a los índices, incluido el S&P 500. Y es de los pocos o el único que yo conozca de los mortgage rates que ha dado un rendimiento los últimos 10 años superior al S&P 500. De hecho, es incluso después de la crisis 2007-2008, creo que ha dado un rendimiento mayor al S&P 500 hasta ahora, así que sería algo más de 10 años, ¿vale? Quizás 15. Eso sí que tendría que confirmar el dato exacto. Es un rate que presta dinero a inversores inmobiliarios. Son préstamos puente que lo llaman, no son hipotecas finales, suelen ser préstamos más pequeños que los inversores piden como puente para después pedir una hipoteca o refinanciar esa vivienda, esa inversión a través de una hipoteca. Suelen ser, por lo tanto, préstamos de corta duración, de 1 a 3 años aproximadamente, y a tipos altos y más, como están ahora los tipos de interés. ¿Qué pasa con Arbor? Es una empresa que crece en ingresos, tanto de intereses como de ingresos totales. Esto es importante porque hemos estado muchos años con intereses reales negativos y aún así Arbor Realty ha dado un buen rendimiento. Esto es un dato que refleja su resiliencia. Ahora con los tipos altos se ha beneficiado. ¿Por qué? Porque aumenta el diferencial entre el tipo de interés que él paga para financiarse con el tipo de interés que cobra para dar el préstamo. Entonces, en ese diferencial, pues aumenta, al estar los tipos bajos, tiene más margen de maniobra y aumenta sus intereses. Sin embargo, este no es el hecho de que Arbor vaya bien, porque como te digo, con los tipos bajos también iba bien. ¿Qué pasa? Que estos tipos altos, que en un principio le puede favorecer, también le perjudica si se mantiene mucho tiempo. ¿Por qué? Porque aumentan los impagos, ahora entraré en ello. Aumenta el costo financiero para los inversores o personas que piden préstamos, por lo tanto piden menos préstamos. Por lo tanto, si los tipos altos se mantienen mucho en el tiempo, puede que los clientes de Arbor se reduzcan porque pidan menos préstamos, se invierta menos en inmuebles. Puede que haya una crisis inmobiliaria, esto le perjudicaría mucho. De hecho, los mortgage rates o los rates hipotecarios prestamistas suelen ser los más perjudicados cuando hay una crisis, una recesión, sobre todo si es inmobiliaria. Para darte un hecho y uno de los motivos por los que aún no he entrado, ahora entraré al final más en el motivo exacto de por qué no he entrado. Arbor Realty en el 2008-2009 con la crisis hipotecaria cayó nada más y nada menos que más de un 90%, más de un 90% en su cotización. Creo recordar cuando lo miré que era incluso un 95-96%. Pasó de $30 a $1, $2, una cosa así exagerada, ¿vale? Esto es un ejemplo para que veas el riesgo de este tipo de rates, incluido Arbor, que para mí es el mejor que he visto de este tipo de rates, que si bien una crisis sobre todo o una recesión
inmobiliaria puede ser de los que más sufren. En el 2020 también cayó mucho, no tanto como en el 2008, sin duda, pero sí cayó, no recuerdo, un 40 o un 50%, algo más del mercado. Sin embargo, siguió dando dividendos crecientes, incluso en el 2020 durante el COVID, y eso demuestra su resiliencia, ¿vale? Porque en una época en la que prácticamente disminuyeron sus clientes una barbaridad porque todos estaban en casa y la actividad económica se redujo a niveles mínimos, pues Arbor fue capaz de sobrevivir bien y dar un dividendo incluso creciente, ¿vale? ¿Cuál es la contra? En el 2008, 2009 estuvo 3 años y medio sin dar dividendos, con la crisis inmobiliaria e hipotecaria, ¿vale? Porque ahí nadie pedía préstamos, nadie invertía en inmuebles, etcétera. Ahí sí tuvo que suspender el dividendo durante 3 años y medio. Entonces ya estás viendo el primer riesgo, y uno de los motivos por los que aún no he entrado es que venga una crisis inmobiliaria, hipotecaria, suelen estar asociadas, y estos rates son de los que más caen en cotización y los que más sufren en el negocio, ¿vale? Si viniera una crisis hipotecaria inmobiliaria, puede que su dividendo estaría en peligro, ¿vale? Este es el motivo número 1 del por qué no he entrado. El segundo motivo es porque es una empresa que, debido al sector en el que opera, tiene muchos cortos, porque muchos inversores atacan a este tipo de empresas esperando forzar a la baja el precio porque son muy sensibles a los datos macroeconómicos. Además, hay una casa de análisis también que los está atacando últimamente, parecido a lo de Gotham con Grifols, no tan exagerado, pero esta casa de análisis está atacándolo diciendo que sus préstamos son préstamos basura, que tienen mucho riesgo, que van a sufrir mucho impago, que tienen más impago del que se dice, etcétera, ¿vale? Este es otro riesgo. De hecho, ha aumentado un poquito los impagos de uno de sus tipos de préstamos. Ha subido al 11%, es un dato a tener en cuenta. Además, Arbor Realty se financia emitiendo obligaciones, como si fuera el Estado, los bonos, etcétera, parecido, a un nivel bastante alto del 7%, por lo que va contrayendo deuda para poder dar los préstamos. Pero ahí, en ese cambio, gana dinero. Arbor tiene mucha deuda, pero como emite deuda para financiarse con los préstamos que da, pues al final gana dinero con la deuda. Así que realmente es algo a vigilar, pero es como funciona. Tiene una deuda un poquito más alta de la media del sector, pero se lo puede permitir porque se supone que es de más calidad, y su deuda es aproximadamente, según dicen los analistas, en torno a un 53% de sus activos. Por lo que, aunque es un poquito alto, parece que está cubierto, ¿vale? ¿Y por qué no he entrado? Pues da la casualidad que desde que empecé a analizarla, atraído por sus buenos números y su alto dividendo, ha subido más de un 10%, incluso creo que un 15% desde que empecé a analizarla. Entonces, el margen de seguridad que yo quería darle, pues se ha visto disminuido de manera muy drástica, ¿vale? Casualidad que empecé a analizarla y ha subido casi un 15% o un 15%, ¿vale? Por eso no he entrado. También a esto le añado que el ex-dividend, que es la fecha en la que tienes que tener las acciones para recibir el dividendo, es ahora en mayo, creo que el 16 de mayo. Entonces, unido al riesgo que tiene, algunos datos de Estados Unidos, por cierto, están viniendo mixtos. Algunos dicen que no hay crisis inmobiliaria, otros dicen que estamos cerca de una crisis inmobiliaria porque está aumentando, por ejemplo, el número de casas a la venta, ¿vale? Este es uno de los motivos. Entonces hay que monitorizar eso. Pues bueno, uniendo estos riesgos que te comentaba, le unimos que ha subido tanto desde que empecé a analizarlo y que ahora es el ex-dividend, pues quiero esperar para ver si después del ex-dividend cae mucho su cotización, porque al dar un dividendo tan alto, mucha gente invierte para cobrar el dividendo, y a lo mejor en fecha ex-dividend, el 16 de mayo, quizás caiga bastante, eso hay que verlo, y si cae a lo mejor un 10-15% de nuevo, quizás baje un poquito más a 10, a 11 dólares, que no lo creo porque, como te digo, es una empresa que va bien, incluso recompra acciones, etcétera.
da bastante retorno al accionista. No lo creo, pero quiero darle un margen de seguridad en torno a 10, 11 y medio dólares, quizás por debajo de 12, para darle el margen de seguridad que estamos hablando. Y este es el motivo por el que no entré finalmente. Quizás si desde que empecé a analizarla bien hasta que terminé, que me pegué un par de semanitas porque lo hacía de poco en poco, por el poco tiempo que tengo últimamente, si se hubiera mantuvido, en torno a los 11 dólares, quizás hubiera entrado con alguna posición e ir mirando cómo va la empresa, etcétera, y recibir su dividendo, que es bastante alto. Pero como no ha sido el caso, pues he decidido mantenerme al margen. Esta es la tesis, te agradezco el apoyo, espero que te haya gustado. Analízalo por tu cuenta, no es recomendación ni de compra ni de no compra. Échale un vistazo a ver qué opinas. Es un sector muy arriesgado. Dan préstamos de mucho riesgo también. De hecho, también se me olvidó decirte que algunas casas de ratio de deuda le han bajado un poquito el ratio a algunas deudas a clase B, ¿vale? Esto es que califican algunos de sus préstamos como arriesgados y de posible impago o de alta morosidad. Échale un vistazo. Yo no he descartado entrar porque, como te digo, de los rates hipotecarios es el que más me gusta con diferencia que yo haya visto. El dividendo es muy jugoso, pero claro, es un dividendo que en caso de crisis estaría en peligro. Y nada, esto ha sido todo. Gracias de nuevo y un saludo.